Muy buenas noches. La Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de Educación y la Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a la tutoría número 2 de la asignatura o curso Evaluación de los Aprendizajes. Tutoría a cargo de su profesor evaluador Alejandro Mora Morales. Es importante recordar que en esta tutoría número 2 les invito a aplicar las reglas de la etiqueta cuando nos estemos expresando a través del foro. Por favor, mantener el micrófono apagado, tener la opción de video deshabilitada. Se les permite la opción de video en el momento en el que ustedes deseen realizar una consulta. Para consultas o intervenciones, aquí trabajamos bajo el modo de interrupción. Entonces, cuando tengan alguna duda al respecto de durante el transcurso de la tutoría, pues obviamente nada más interrúmpame con toda confianza. Muchas ocasiones se me hace difícil observar las manitas levantadas, entonces obviamente les solicito por favor nada más activar el micrófono y conversar. Y opcionalmente, si desean, pues pueden activar la cámara. Una vez finalizada la tutoría, me voy a quedar un ratito con ustedes ahí conectado con el fin de aclarar si hay alguna duda de la tarea que les explicaré al final de la misma. Vamos a recordar un poquitito que la quincena pasada, hoy hace 2 semanas, estuvimos analizando el concepto de evaluación, algunas tipologías de la evaluación, un poquitito de historia de la evaluación y las finalidades, cómo debía ser un docente informático educativo en el campo de la evaluación. Recordábamos que evaluar lo hacíamos en todo momento, en nuestra vida cotidiana, desde que me estoy levantando, desde que estoy tomando las decisiones de qué me voy a vestir, qué voy a consumir, qué cosas puedo realizar, qué prioridades en mi labor debo hacer. Es cuando estamos evaluando. ¿Por qué? Porque analizamos toda la situación. Vemos qué cosas tenemos a favor, qué cosas tenemos en contra, vemos qué prioridades y al final tomamos una decisión. ¿Qué hago? ¿Qué elimino? ¿Qué suprimo? Lo mismo ocurre en un proceso evaluativo a nivel de aula. ¿Por qué? Porque a través de la búsqueda de evidencias, por ejemplo, con la observación, con la aplicación de un instrumento, yo me formo un criterio, lo que llamamos un juicio de valor. Y con ese juicio de valor, yo tomo una decisión. Si yo me quedo en un juicio de valor, estaría refiriéndome a una medición. Pero si yo voy y tomo bajo ese juicio de valor un qué hacer, o sea, tomo una decisión, ya estoy cambiando el concepto de evaluación. Juan se ganó un 80. Eso es una medición. Juan se ganó un 80 porque no dominó la división, no dominó el análisis de la resolución de problemas. Por tanto, con Juan voy a retomar esos temas, voy a reforzarle un poquitito la interpretación de conceptos, el análisis de problemas y obviamente a trabajar con él otra vez lo que es la división. Entonces ahí yo ya tomé una decisión y me convierto en este caso en un ejemplo de evaluación. Como docente informático, debemos ser docentes en constante capacitación, preparándonos ¿para qué? Para poder generar espacios de retroalimentación, espacios de autoevaluación, espacios de coevaluación, espacios de heteroevaluación, para buscar aquellas principales acciones que durante la evaluación diagnóstica, formativa o sumativa pueda yo trabajar con las personas estudiantes y pueda rescatar evidencias acerca de ese proceso de enseñanza y aprendizaje o adquisición del conocimiento en la que los estudiantes salgan beneficiados. Necesitamos un docente
que pueda trabajar en equipo. Un docente que desarrolle en sus estudiantes un pensamiento crítico. Tenemos un micrófono ahí activado, por favor. Un docente que desarrolle su pensamiento crítico. Un docente que sea capaz de identificar las necesidades de la persona menor de edad que está a su cargo. Entonces, con todas estas características de cómo debo ser como docente informático, de cuándo debo aplicar una medición y transformarla en una evaluación, es lo que nos lleva a esta segunda semana, que sería la tipología de la evaluación. Vamos a hablar de todos los tipos de evaluación, cuáles son los funcionales, cuáles son los que aplicamos siempre y cómo deberíamos aplicarlos. ¿Por qué? Porque todo instrumento, todo proceso evaluativo debe conllevar a una validez y debe conllevar a una confiabilidad. Y esos procesos llevan un beneficio. Una vez desarrollado esto, vamos a adelantar un poquitito la parte de instrumentos de la tutoría número 3. ¿Por qué? Porque esta unidad 2 es sumamente corta. Es muy conceptual. Entonces, vamos a refrescar un poquitito la parte de instrumentos que lo van a realizar en el tema 3 para que en la tutoría 3 podamos avanzar en la otra parte y nos dé un gran espacio para aclarar dudas. ¿Por qué? Porque en la construcción de instrumentos es en lo que más fallamos como docentes. Y finalizamos con la explicación de la tarea, que es lo que vamos a hacer en esta segunda tarea que inició el día de hoy. Cuando hablamos de tipología de la evaluación, nos podemos referir a varios criterios que estarían estableciéndose como base para fomentar qué evaluación debo aplicar. Entonces aquí vamos a hablar de una evaluación, por ejemplo, por su normotipo, por su funcionalidad, por su temporalidad y por el agente. Entonces, cuando hablamos de una evaluación por su normotipo, nos estamos refiriendo a una evaluación de tipo nomotética o ideográfica. Por su funcionalidad, diagnóstica, sumativa, formativa. Por su temporalidad, inicial, procesal, final. Y por su agente, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Globalmente, me devuelvo para hablar un poquitito acerca de la evaluación por su normotipo. Y esta, muchachos, es un tipo de evaluación muy poco utilizada. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de cuando vamos a evaluar, en este caso, el resultado de aprendizaje de una persona estudiante, puede ser externa al sujeto y ahí nos hablamos de una evaluación de tipo nomotética. O puede ser interna si hablamos de una evaluación de tipo ideográfica. Recordar que en este tipo de evaluación lo que priva es que cuando se evalúa se está comparando lo conseguido con lo que se esperaba conseguir. Entonces aquí vamos a entrar a un concepto o una palabra clave que vamos a trabajar en este tipo de evaluación, la cual es referente. ¿Y qué busca ese referente? Un punto de comparación que va a servir de base
para la evaluación por parte de los docentes. Entonces, reitero, esta evaluación no la aplicamos. No la aplicamos. Tal vez se podría aplicar en algún tipo de curso libre, por ejemplo. Pero a nivel de Ministerio de Educación no lo trabajamos. Esta evaluación, entonces empecemos con la nomotética, que la vamos a clasificar en dos: normativa y criterial. Entonces, la nomotética, que es una evaluación de tipo externa que evalúa a la persona estudiante, la vamos a identificar como normativa o criterial. ¿Qué es una evaluación de tipo normativa? La evaluación normativa es aquella valoración o evaluación de los aprendizajes de una persona estudiante en función de un nivel alcanzado por el grupo en el que está integrado. Vean qué interesante. Por el grupo en el que está integrado. Entonces aquí vamos a hablar de que en este tipo de evaluación nos vamos a basar en el logro de una persona estudiante. Y el logro de la persona estudiante es la que me va a permitir a mí definir cómo están los demás estudiantes. Hablemos un ejemplo. Por ejemplo, estoy en segundo grado y estoy viendo el círculo numérico de 1 a 100. Su escritura, su antecesor, su sucesor, su representación en bloques multibase, su notación desarrollada, su notación exponencial, su colocación en una caja de valores, entre otros. Del círculo de 0 a 100. Resulta ser que aquí vamos a identificar a Juan. A Juan es el más avanzado. ¿Por qué? Porque Juan llega hasta el 80, logrando el 100% de todo lo que les mencioné. Entonces, como Juan llegó al 80, nosotros vamos a basar ese criterio de evaluación con base a lo que logró Juan. Eso es una evaluación de tipo normativa. Yo pongo la norma con base al resultado más alto, a la adquisición de habilidades, de competencias más desarrolladas por una de las personas estudiantes. Entonces, aquí entro en una ventaja y en una desventaja. ¿Por qué? Porque hablemos de grupos diferentes. Resulta ser que yo tengo dos grupos de segundo en mi institución. En el 2-1, el criterio fue Juan, porque llega hasta el 80. Es un grupo bueno. Entonces, Ana tiene un 75, Ana está bien. Pedro tiene un 50, Pedro está bien. De 50 a 80 no está tan mal, está mejor que la mitad. Y Juan tiene un 40, está bien, está al 50%. Entonces ya en Juan tengo que prestar atención y valorar sus características. Entonces, Juan está con un 50% de dominancia. ¿Por qué? Porque llegó hasta el 40 y el más alto era un 80. En el 2-2, la situación es diferente, porque aquí tenemos chicos con una mayor dificultad. Entonces, el mejor estudiante fue Pedro, y Pedro llegó hasta el 60. Entonces, Andrea tiene el 40 y está bien aquí, porque fue 40 de 60. Pero en el 2-1 el 40 estaba mal porque era 40 de 80. Entonces, una evaluación nomotética
de tipo normativo, donde yo pongo la norma, la cual es, me baso en el estudiante con mayores capacidades para definir los criterios, entonces me provoca una desigualdad entre el 2.1 y el 2.2, porque la evaluación yo la baso en el grupo con el que estoy trabajando. Entonces, aquí los chicos que se encuentren en un nivel alto entran en desventaja. ¿Por qué? Porque su resultado será calificado negativamente o peor de lo que uno espera. Pero si yo cambio a ese estudiante a un grupo de nivel bajo, su aprendizaje está por encima de lo esperado. Entonces, no es una evaluación que me indique qué tal está la persona estudiante. Entonces, este tipo de evaluación de tipo normativa podría relacionarse, por ejemplo, con las pruebas de bachillerato cuando hacen una curva. ¿Por qué? Porque empiezan a eliminar las preguntas que falló la mayoría del país. Pero hubo estudiantes que sí la acertaron. Entonces, ahí es cuando uno dice, la evaluación no es la adecuada. Esta evaluación podría decirse que es válida cuando se busca una posición ordinal, como identificar cuál es el mejor promedio y el menor, pero que me ayude a tomar decisiones estaría un poco difícil. La evaluación nomotética, si nos vamos a ir a la evaluación por la parte criterial, propone la fijación de criterios de tipo externo, bien formulados, bien concretos, bien claros, que me permitan proceder a evaluar un aprendizaje tomando como punto de inicio un criterio que ya fue marcado. En este caso, lo importante es delimitar el campo de conductas que deben ser bien explícitos y determinar la actuación del individuo en ese campo. Esto se podría realizar más que todo en cursos, en talleres. ¿Por qué? Porque se van a basar en cuáles son las competencias específicas que yo considero que debería obtener la persona estudiante. Entonces nos vamos a ir mucho a la parte de las artes, por ejemplo. El segundo tipo de evaluación, que es la ideográfica, según el normotipo, se aplica tomando como referencia, primero que todo, las capacidades que el estudiante posee y cómo las voy a desarrollar en función de su diario vivir. Entonces, aquí, en este tipo de evaluación, yo voy a pensar solo en la persona como un individuo. Y nos vamos a preocupar por el avance de ese individuo. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, aquellos estudiantes con dificultades en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al definir cuál es su situación, al definir cuáles son sus características y la evaluación que puede adquirir en un periodo de tiempo determinado, es como continuando el proceso de enseñanza y aprendizaje seguido por el alumno a su ritmo, yo como docente hago una variante en su planeamiento. Y con base a esa variante es que yo lo voy evaluando
y demás. Otro ejemplo, resulta ser que ya empezó el curso lectivo, vamos por agosto, y había un chico que no estaba inmerso en el sistema educativo en primer grado. Entonces, tiene un ritmo y estilo de aprendizaje diferente a sus compañeros que ya tienen 6 meses de trabajo. Entonces, en este tipo de evaluación lo importante es que es personalizada, nos basamos en el esfuerzo y en el desempeño de una persona en específica y no nos preocupamos aquí por evaluar la parte de conocimientos a través de la memoria, sino también la formación en actitudes y el dominio de competencias, que es la tendencia actual que tenemos. En este caso, es importante establecer que el alumno puede realizar todas las tareas encomendadas, puede colaborar con sus compañeros, se interesa en participar, muestra actitudes positivas hacia el aprendizaje. Entonces podríamos decir que la evaluación de tipo ideográfica está relacionada con los mecanismos de atención a la diversidad. ¿Por qué? Porque estamos ajustando una programación según las capacidades del alumno. Porque cuando vamos a evaluar analizando desde el diseño, por ejemplo, con la aplicación del DUA, consideramos el buen desarrollo de este proceso educativo. El foco de la evaluación de manera que permita introducir medidas de evaluación del progreso en sus aprendizajes individuales. Valorar hasta qué punto hay un progreso, si es un progreso de manera continua o un proceso de estancamiento. La evaluación según su temporalidad es la que realizamos inicial cuando empezamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje, procesual durante todo el proceso y final cuando analizamos qué se aprendió. Esa está muy relacionada con la funcionalidad, que es la que vamos a analizar en este momento. Cuando hablamos de funcionalidad, es durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí vamos a tener una evaluación de tipo diagnóstico, una evaluación de tipo formativo y una evaluación de tipo sumativo. Una evaluación diagnóstica que se da al inicio de cada proceso de enseñanza y aprendizaje, de cada tema que estemos desarrollando con la persona estudiante. ¿Por qué? Porque recuerden que me permitía medir sus aprendizajes previos. La formativa, el proceso. Entonces es todo el durante. Desde el momento en que yo empiezo a desarrollar hasta que yo digo, mira, ya están preparados. Ya puedo finalizar este tema. ¿Y con qué voy a cerrar yo eso? Pues con una evaluación de tipo sumativa, la que se desarrolla al final, la que me va a dar un criterio general, la que, para que sea evaluación, debe tener una toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Termina el tema, toma de decisión. Me devuelvo, toma de decisión. En la evaluación diagnóstica, domina esto, pero falta dominar esto. Hay una toma de decisión. ¿Por qué? Porque los repaso.
En la evaluación formativa durante, no me sirve el planeamiento. Toma de decisión, cambia el planeamiento. Eso es evaluar. Cuando agarremos lo que llamamos una espuela en este proceso, cuando estemos a nuestro nivel de aula, es que nos vamos a dar cuenta que desde el momento en que entró por esa puerta Juan, en una crisis emocional, y yo lo voy a intervenir para que pueda desarrollar la lección de ese día, estoy evaluando. Porque Juan no me va a resultar igual que todos los días porque está con una crisis emocional. Entonces voy a trabajarlo, pero mañana le refuerzo el tema para ver cómo está ya que está más tranquilo. Toma de decisión. En la evaluación diagnóstica, entonces, partimos de estos criterios que son sumamente importantes. Cuando yo voy a iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje, un temita nuevo. Entonces, analizo el qué, el para qué, el cómo, el con qué, el cuándo y el quién va a evaluar con el fin de poder establecer un criterio que me permita decir de dónde voy a partir para iniciar esta temática con las personas estudiantes. Entonces, ¿qué me permite la evaluación diagnóstica? Me permite saber cuáles son los conocimientos previos que tiene un estudiante. Y entonces ahí yo lo defino de acuerdo al dominio de habilidades, actitudes, lectura, escritura, expectativas del aprendizaje. ¿Y para qué lo hago? Para determinar un punto de partida para la planificación de estrategias, acciones, para hacer mi planeamiento didáctico que voy a desarrollar durante un periodo de tiempo determinado. ¿Y cómo voy a realizar yo esa evaluación diagnóstica? A través de la aplicación de un instrumento, a través de una observación, a través de una lluvia de ideas, a través de toma de lectura, de redacción. Algún ejercicio que me permita identificar en la persona menor de edad qué sabe del tema, ahí estoy evaluando diagnósticamente. Yo puedo llegar a la clase y decir, chicos, vamos a hacer una lluvia de ideas. Cuéntenme, ¿cómo se programa? Y ahí ellos van a empezar y yo tal vez puedo anotar en un papelógrafo o en la pizarra todos los conocimientos que están. Y entonces ahí es cuando algún estudiante me va a decir, ay, sí, yo me acuerdo. Y yo, ah, mira, ¿se acuerdan de cómo cambiar el disfraz en Scratch? Sí. ¿Quiénes se acuerdan? Los 20 estudiantes. ¿Necesito ver el tema de cambiar disfraz? No.
Lo puedo repasar en un momento, pero así verlo como tema, como tal, y ponerlo a hacer varios ejercicios, sería innecesario. ¿Por qué? Porque los 20 estudiantes lo están dominando. ¿Cómo voy a respaldar yo eso? Con un instrumento, una rúbrica, un registro anecdótico, una lista de cotejo, una escala numérica. El cuándo, en todo momento que yo inicie un tema, siempre hago una evaluación en los primeros días de lecciones para ver cómo estaba en contenidos generales del año anterior, pero la evaluación diagnóstica la realiza en todo momento, todo tema. El docente la realiza y la realiza el estudiante. Y esa permite conocer, primero que todo, el nivel de conocimiento de un tema. ¿Cuáles son los conocimientos que poseen, que se requieren para iniciar un proceso de adquisición del conocimiento? ¿Cuál es esa habilidad? ¿Cuál es esa destreza necesaria para poder arrancar con un proceso de enseñanza y aprendizaje en determinado tema? Establecer aquellos conocimientos, aquellas habilidades, aquellas destrezas que posee un alumno sobre un tema determinado. Ver cómo el estudiante está preparado para enfrentar esa nueva temática. Me permite establecer en qué nivel se encuentra el estudiante y a partir de dónde empezar a desarrollar un tema. Me permite establecer el por qué el estudiante no está desarrollando un conocimiento. ¿Cuál es el problema que se ha presentado y no le permite avanzar? Y saber cómo puedo yo arrancar en este proceso de aprendizaje. Al estudiante le permite conocer cuál es el nivel de comprensión, habilidad o destreza que él mismo tiene. Porque yo le podría poner a un estudiante a aplicar una lista de cotejo, una, una lista de cotejo que le permita a él comprender cuál habilidad, cuál destreza posee. Y aquí entonces vemos un trabajo conjunto, donde pueda yo establecer cuáles son las pautas necesarias para iniciar un tema. Y el mismo estudiante me indique cuáles son las debilidades que él tiene. Y con base a eso, empezar un trabajo de adquisición de ese conocimiento. ¿Qué instrumentos? Reiteramos, una prueba inicial. Esta ya no se utiliza. Ahora son más que todo actividades de desarrollo. Un mapa conceptual, una lluvia de ideas, un trabajo, una practiquita, una producción.
como docente, aprender a tabular, porque de nada me sirve aplicar un proceso de evaluación diagnóstica si yo no vuelvo a ver los resultados. Entonces, ¿cómo voy a tomar decisiones? Si yo hago una actividad diagnóstica, chicos, háganme en este mapa conceptual acerca de, me dan la hojita, la guardo ahí, no hice nada con ella, no sé quiénes tienen necesidades o debilidades, llamémoslo así. No sé quiénes tienen fortalezas. Entonces, ¿qué toma de decisiones voy a realizar? No estoy evaluando, no estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, tengo un grupo de 6 estudiantes y entonces tomé la decisión de realizarles una pequeña práctica diagnóstica para ver cómo iniciaron ese tercer año. Y la práctica que yo les puse a hacer fue, chicos, vamos a encender la computadora, vamos a ingresar como de costumbre, van a abrir Scratch, a ese Scratch le vamos a poner un fondo, vamos a elegir algunos personajes para poner un disfraz y van a programarme a esas figuras que ustedes utilicen, haciendo algún tipo de movimiento y utilicen también la caja de texto. Entonces, cuando yo hice esa práctica, yo iba, por ejemplo, con mi bitácora. Y con esa bitácora yo iba anotando, chicos, vamos a trabajar lo que les solicité. Y yo los voy a ir observando. Entonces, paso número 1, ¿me encendieron ahora? Y claro, ¿quiénes la encendieron? Juan, Pedro, Ana, Sofi, José y Adriana. ¿Tengo que volver a evaluar esto? Jamás. ¿Para qué? ¿Para qué voy a en un proceso de enseñanza y aprendizaje enseñar cómo se enciende la computadora y empezar a decir, deben apretar el botón? No, ya me brinco ese paso. Entonces yo ya sé que... Chiquillos, enciendan la computadora, porfa, porque ninguno tiene dificultad. Paso 2, incorpórenme en la clave y contraseña. Incorpórenme. Ok, muy bien. Pedro, ¿por qué no lo hiciste? No me sale. ¿Qué fue el problema de Pedro? Que se le olvidó que estaba en tercero y puso la clave de segundo. Ah, ok, ya sé que con Pedro nada más tengo que trabajar. Pedro, ¿te acuerdas que estás ahora en tercero? Es lo mismo, nada más que inicias con tercero. Ah, sí, cierto, profe. Ok, yo ya le di una observación. Yo ya sé que en mi próxima lección necesito explicar cómo se hacen. No, porque Pedro fue un error del momento y se lo recordé. Hasta ahí vamos con el 100% prácticamente. Abrir Scratch, Ana y José no lo lograron. Los demás sí. ¿Por qué sería? ¿No lo ubicaron? ¿No sabían que era Scratch? ¿O se les olvidó totalmente? Ok, esto hay que repasarlo. Son capaces de crear un fondo. Recordad que muchos fondos los podemos crear en Pine o los podemos buscar en Internet a exportar. Entonces, Juan lo creó, Pedro lo creó, Ana no, José no, los demás sí. Debo trabajar fondos. Colocar los disfraces, solo Juan, Pedro y Sofi.
Programación de textos, solo Juan, Pedro y Sofi. Programar movimientos, solo Juan, Pedro y Sofi. Si ustedes ven ahí, según esa tabla resumen, que era la tabulación que decía ahí, colocar un disfraz, programar texto, programar movimientos, solo el 50% de mis estudiantes lo están logrando. ¿Es necesario repasar esto? Claro. ¿Cuál es mi toma de decisiones? Lo voy a incorporar al proceso, lo voy a incorporar al planeamiento. ¿Por qué? Porque más del 50% no lo logra. Entonces, ¿cómo voy a avanzar a temáticas nuevas? ¿Cómo voy a avanzar a temáticas nuevas? Si el 50% de los estudiantes no me dominan aspectos importantes que yo debo utilizar. ¿Cómo voy a trabajar las otras programaciones? Si no me dominan tres aspectos importantes, como es los disfraces, la colocación de cuadros de texto y programar movimientos. Entonces, en esta evaluación de tipo diagnóstica, ¿me es funcional? Claro. ¿Cómo la desarrollé? A través de una práctica. ¿Cuál es mi evidencia? Mi bitácora cuando fui observando y esta tabulación que me permite establecer quiénes son. Porque si yo doy 2 lecciones de formación tecnológica durante la semana a cada grupo, tengo 20 grupos de 30 estudiantes, no me voy a acordar de 600 estudiantes cuáles tienen algún problema. Con esta tablita, sí. Entonces yo voy, ya sé que tengo que trabajar otro tipo de programación, pero uy, sí, cierto. ¿Cuáles estudiantes fallaron? Yo ya los tengo hasta marcaditos con color. Toma de decisiones. Reforzar. Toma de decisiones. Reforzar. Otro ejemplo de tabla. Recuerden que aquí vimos, tiene problemas en disfraz, en programar texto y movimiento. Por ejemplo, otro podría ser un resultado. Editan imágenes, 13 positivos y 9 negativos. ¿Qué voy a hacer con los positivos? Dar continuidad y colocar ejercicios de trabajo variado. Esas fueron las acciones que yo tomé, según mi prueba diagnóstica. Con los 9 negativos, que vean que es un número bastante altito para un grupo de 22 estudiantes, voy a dar apoyo adicional. Por ejemplo, fichas. ¿Cómo editar una imagen? Voy a colocar un compañero tutor. De esos 13 hay estudiantes muy buenos. Entonces te voy a sentar allí y si lo ves dudando, ayúdalo. Y cuando doy la explicación, pues chicos, vamos a hacer ejercicios guiados. Así voy a reforzar cómo editar imágenes. La otra debilidad, programar texto. Vea que la mayoría, 12 negativos y 10 positivos. A los 10 positivos, dar continuidad, colocar ejercicios de trabajo variado para que no se aburran. Y a los 12 negativos, que es un número alto, mayor que el grupo, aquí ya no es dar apoyo adicional, aquí ya es reforzar el tema nuevamente. El segundo tipo de evaluación era la evaluación de tipo formativo. Y esta era durante el proceso. Desde el momento en el que yo digo, ahora sí, voy a arrancar con el tema o con el programa de estudio.
Y entonces aquí vamos a hablar de cuál es el objetivo de esta evaluación de tipo formativo. Es orientar ese proceso de adquisición del conocimiento y tomar decisiones oportunas. ¿Y a qué me refiero yo con decisiones oportunas? En el momento en el que yo encuentro la debilidad que debo trabajar. ¿Quiénes las realizan? El docente y el propio estudiante, ya sea de una manera individual o junto con sus compañeros. Qué importante sería aquí reforzar la temática de la coevaluación, de la autoevaluación. Muy bien, cuéntenme, muchachos, ¿qué fue lo que fallaron? No logro hacer esto. Ok. Y yo me preparo en la próxima lección. Un espacio de reflexión al finalizar la clase podría ser muy importante para ese proceso de adquisición del conocimiento. Enseñarle a la persona, estudiante, a ser sincera con su proceso de aprendizaje y poder ser capaz de decir, esto me está costando. ¿Y cuándo se realiza? En todas las clases durante el proceso, desde el momento en el que yo inicio. Y entonces aquí vemos ese pequeño esquema que me dice desde el inicio y hasta el final y hacia dónde vamos a ir en ese proceso. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a saber qué es lo que yo voy a buscar, hacia dónde quiero llegar, cuáles son los criterios que yo necesito dominar. Y entonces ahí uso ejercicios, busco lo positivo y busco cuáles son las deficiencias que se están presentando, las que en algún momento se van a convertir en una brecha que yo voy a tener que realizar. Y ese es hacia dónde vamos. Ok, chicos, vamos a iniciar un nuevo proceso. Vamos a aprender a usar Scratch. Y al final vamos a hacer, le puedo mostrar un proyecto bonito y decir, vamos a hacer un proyecto como este, pero ustedes lo van a construir. Y en un segundo paso, ¿cómo ha avanzado ese proceso? Entonces yo ya empiezo a recolectar evidencias, pero esas evidencias no se van a quedar ahí. Esas evidencias me van a tocar que interpretarlas y decir, estoy bien, debo mejorar, y aquí identifico esas brechas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí considero el factor tiempo, considero cuáles son los programas, considero cuáles son los logros de aprendizaje. Y esto me va a permitir avanzar hacia la siguiente parte. Y la que me va a permitir identificar cómo seguimos avanzando. Y tomo un espacio ¿para qué? Para que los estudiantes y yo nos podamos retroalimentar y que yo observe cómo son y ellos también puedan observarse a sí mismos. Profe, no lo entiendo. Y entonces ahí es lo importante. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi toma de decisiones? Ajusto la enseñanza y me devuelvo
a nuevas evidencias para ver qué está pasando. O cierro la brecha que me va a mandar a la siguiente tipo de evaluación. Vuelvo a iniciar un proceso. Porque recapitulando, la normativa lo que busca realizar actividades durante la ejecución de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y no la podemos considerar como tipo sumativa porque su fin no es asignar un numerito, su fin es ver cómo estoy en el proceso. Evaluación diagnóstica. ¿Estoy preparado para iniciar un proceso o debo reforzar algo? Evaluación formativa. ¿Cómo estoy durante el proceso? ¿Estoy avanzando? ¿Me estoy estancando? Determinar el nivel de avance y a comentar al docente en ver si es efectivo ese proceso. Porque ese tipo formativo me voy a dar cuenta que en lo que estoy fallando es en mi trabajo como docente, en mi planeación, y me va a invitar a tomar nuevas estrategias para volver a repetir el tema. Y como no tiene un porcentaje numérico asignado para una nota final, es por lo que reiteramos que se decía que no es sumativa. Los resultados de esa evaluación de tipo formativo, aquí es donde el docente toma la decisión de cambiar una, dos, tres, todas sus estrategias de aprendizaje, reemplazarlas por otras que sean más aptas. Inclusive yo puedo tener 4 primeros y al 1-1 me funcionó, pero a los otros 3 no. Entonces yo avanzo normal con el 1-1, pero con los otros busco unas estrategias. ¿Por qué? Porque cada grupo es diferente. Entonces voy a necesitar de instrumentos que me respalden la información de ese proceso evaluativo, no sumativo, que realicé y que me permita identificar cuáles son los aprendizajes que yo esperaba que la persona estudiante haya logrado. Entonces, ¿qué busco? Observación. ¿Qué busco? Trabajos individuales y grupales. ¿Qué busco? Pruebas cortas, pruebas orales, portafolios, el registro anecdótico, una entrevista. Y esas pruebas formativas que yo esté realizando me permiten detectar problemas de aprendizaje. Me permite identificar dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Ahora, como todo, para que se transforme en un proceso de evaluación, yo debo contemplar una pregunta sumamente importante. ¿Qué hago con esos resultados? ¿Qué hago? Porque si nada más los voy a tener ahí guardados, no realicé un proceso de evaluación. Entonces, los resultados que yo obtuve de esa evaluación de tipo formativa, busco cuáles acciones me permiten dirigir nuevamente al estudiante hacia el logro del aprendizaje esperado que me planteó el programa de estudios. Entonces, la evaluación formativa se va a basar con exámenes y evaluaciones, buscando aspectos como calificar, poner notas, firmar unas actas. Eso es una evaluación sumativa. Y no puedo olvidar que el alumno se entera y toma conciencia de qué y cómo debía haber estudiado. Que hay un proceso de consolidación del aprendizaje. Algunos alumnos por fin entienden lo que nunca aprendieron y se corrigieron errores. ¿Demasiado tarde? Buena pregunta. Porque estamos acostumbrados a que las notas que yo genero a los procesos evaluativos siempre le vamos a asignar un número. Y aún así, yo podría buscar una actividad de tipo sumativo que no es lo adecuado durante el proceso. Pero si voy a dejar de lado todo ello, me va a provocar una laguna de aprendizaje. Y entonces ahí es cuando yo voy a decir, ¿qué hago? Porque recuerden que los temas siempre van a estar entrelazados y buscando ir avanzando en un conocimiento superior. La evaluación de tipo sumativa, que es la última de la evaluación según la funcionalidad, tiene como propósito buscar la información de cuál fue el logro del conocimiento que el estudiante tiene según los aprendizajes esperados que se requerían, basados en un programa de estudio que nos da a nivel macro el Ministerio de Educación, y yo lo adapto al contexto, al estudiante, pero buscando que todos resolvamos esos o logremos adquirir esos aprendizajes que se esperan. La evaluación sumativa permite certificar, lo lograron, no lo lograron. ¿Y cómo se lo comunicamos a los padres de familia? Aquí sí, nos vamos a la famosa nota. La nota que me va a indicar, apruebo o no apruebo. Entonces, ¿qué busca la evaluación de tipo sumativa? Informar primero al alumno cuál es el aprendizaje que tiene, cuáles son sus aprendizajes esperados que domina. Medir cuáles son los aprendizajes finales, qué capacidades, conocimientos y habilidades obtuvo el estudiante a través de una nota
numérica que les va a establecer qué tanto dominio tiene. ¿Qué sanciona? Sí, claro. Que me permite decir, en matemática tiene un 70. Uy, qué problema, no es bueno en matemática, podemos decir. ¿Por qué? Porque esta evaluación lo que busca es certificar, buscando a fin de año poder decir, aprobó o no aprobó, está preparado para el siguiente nivel. Compara un estudiante con otro. Aquí estamos con la evaluación de tipo casi normativo, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy basándome en los estudiantes son buenos porque tuve cienes. Me preocupan los que tenían 70. Me preocupan los que tenían 40. Pero como generan un numerito que me permite establecer una estadística, pues ahí es donde me permite evaluar la calidad educativa y la sana toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de una evaluación de tipo sumativa, como su fin es certificar o dar un criterio específico de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, pues entonces tiene que estar coherente y debe ir en consonancia o concordar con los aprendizajes esperados, con los contenidos que me dio el programa de estudios, para decir si lo está logrando. Deben ser instrumentos también realizados que le permitan al docente estar seguro de lo que está estableciendo. Ser representativa, ¿por qué? Porque evalúa varios contenidos que se vieron durante un periodo de tiempo. Recordar que cuando yo estoy iniciando un proceso de enseñanza y aprendizaje, el fin principal de ello es que el estudiante sea capaz de tomar esos conocimientos e irlos a aplicar a su entorno. Entonces, yo tengo que pensar que todos esos objetivos y procesos de enseñanza y aprendizaje que yo estoy evaluando tengan un fin específico para que se incorpore a la sociedad, porque eso es uno de los principales compromisos de la política educativa y la política curricular costarricense. Y ver su relevancia a través del nivel pedagógico. ¿Qué errores tiene? ¿Qué debe mejorar? ¿En qué lo puedo apoyar? Porque como todo proceso evaluativo, lo que me tiene que llevar es a una toma de decisiones. Y la última clasificación de la evaluación es por la funcionalidad. Y esa funcionalidad me va a llevar a evaluarme a mí mismo, autoevaluación. Yo te evalúo, tú me evalúas, nos coevaluamos y el profe me evalúa, heteroevaluación. La autoevaluación, la coevaluación, rige por principios de honestidad. La autoevaluación, ¿qué tan honesto soy con mí mismo? ¿Por qué? Porque si el profe me invita a autoevaluarme, yo podría poner que soy excelente. ¿Quién se perjudica? Yo. La coevaluación, ¿con qué criterio yo evalúo a mi compañero? Y después vamos a hablar un poquitito de los instrumentos que podríamos utilizar en estos dos procesos. ¿Por qué? Porque depende de la dificultad o grado de pertinencia para establecer un criterio, lo más sano en estos dos tipos de evaluación son la lista de cotejo. ¿Por qué? Porque nada más juego con el sí o con el no. Y la heteroevaluación, que como es un criterio del docente, pues este ya es más específico
y obviamente más creíble. Si yo de estas tres voy a tomar evaluaciones para asignar un número con fines sumativos, obviamente me voy a basar en la heteroevaluación. Las otras dos lo voy a realizar para evaluaciones de tipo formativo. Y voy una por una, repasándola, porque la semana pasada vimos, la quincena pasada vimos, perdón, las características básicas de cada una de ellas. La autoevaluación, primero que todo, me permite valorar justamente el aprendizaje mío, individual, consciente. Pero yo cuando voy a realizar este proceso evaluativo, voy a ser sincero con el estudiante, le voy a decir, vean muchachos, vean niños, necesito que sean honestos con esto. Porque a mí esto me va a ayudar a establecer en qué les puedo yo aportar. Va a haber, como en todo proceso evaluativo, una toma de decisiones que con base a las necesidades que el estudiante me manifestó, yo poder decir qué voy a hacer a partir de ahora. Voy a analizar esos criterios evaluativos, esas fortalezas, esas debilidades del estudiante para ver cómo lo ayudo. Voy a desarrollar en el estudiante una capacidad de autoobservarse a sí mismo. Y con ese instrumento que yo le apliqué, pues voy a tener una evidencia de qué proceso estoy realizando. Siempre y cuando el estudiante interprete objetivamente lo que yo le estoy pidiendo en el instrumento, sea sincero para que la interpretación y el apoyo que yo le voy a dar como docente, pues rindan aspectos positivos. La coevaluación es, yo te evalúo, tú me evalúas. Y entonces me permite reconocer los logros y reforzar lo aprendido. Me permite reconocer aciertos y errores de los compañeros. Nos ayudamos mutuamente y permite una apreciación del aprendizaje entre pares. Una exposición, por ejemplo. Chicos, ayúdenme a evaluarlos. ¿Cómo lo vieron ellos? Aplíquenme este instrumento con la división que acabamos de hacer. A ver qué fallos tuvieron. Un trabajo en grupo. Muchas veces nos gira un proceso coevaluativo. Inclusivamente los trabajos colaborativos que ustedes hacen acá, muchas veces buscamos instrumentos de coevaluación. ¿Para qué? Para ver cómo avanzaron ustedes, cómo trabajaron por equipo. Y nos permite observar muchas veces cosas o detectar, perdón, muchas veces cosas que no podemos observar, que no vemos. Y que ustedes nos pueden informar y decir, esta fue la realidad que pasó. Este ejercicio nos afectó como grupo en esto. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Plantear para futuros trabajos grupales, para futuros trabajos, esas consideraciones o recomendaciones que ustedes dieron. ¿Por qué? Porque la coevaluación, la responsabilidad para valorar ese proceso es compartida y me va a permitir que un alumno evalúe a otro, que el docente evalúe a un alumno y por qué no el alumno evalúa al docente, ver cómo estuvo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. O puede ser más abierto, un grupo de compañeros me evalúan a un estudiante.
Entonces, ¿cuándo hago yo este proceso coevaluativo? Cuando termino una práctica. Y digo yo, vamos a hacer este proceso, vamos a hacer este trabajo, intercambien proyectos, intercambien respuestas y díganme en qué fallaron. Un mini instrumento. ¿Lo dominó? Sí, no, sí, no, sí, no. Después de un trabajo en grupo, un trabajo colaborativo, como les dije hace un ratito, en un debate, o después de un proceso de aprendizaje. ¿Puede ser un instrumento de aplicación anónimo? Sí, porque no me interesa que la persona sepa quién me evaluó, sino lo que me interesa es que la persona aprenda y me ayuden a identificar esas barreras, esas debilidades que tiene el estudiante. Y por último, la más importante, la heteroevaluación. Yo, docente, voy a evaluar a cada uno de los estudiantes que tengo acá. ¿Y en qué puedo evaluar? En las prácticas que yo voy desarrollando, en la finalización de un tema, cómo fue su actitud durante el establecimiento de un tema, el rendimiento académico después de haber terminado un semestre. Y las llevamos a cabo los docentes. Entonces, ¿qué puedo aplicar aquí en esta heteroevaluación? Instrumentos, porque recuerden que la mayoría de los casos ocupo instrumentos que respalden, que se conviertan en evidencia para decir el proceso fue el adecuado. Entonces, esos instrumentos, ¿qué característica tienen que ser? Como es para un grupo específico que yo conozco, para un grupo que yo conozco, las fortalezas, las actitudes, las debilidades, las formas de actuar, las formas de trabajar. Entonces, es un instrumento que claramente yo tengo que construir para la persona estudiante. Porque como todo proceso de evaluación, ocupo evidencias. El docente como facilitador realiza ese proceso. ¿Me permite determinar un juicio? Sí. Ese juicio de valor que me va a ayudar a tomar decisiones y conocer las fortalezas y las debilidades después de un periodo de tiempo. Y entonces cerramos con la importancia de que todo tenga validez y confiabilidad. Y muchas veces esto se refiere más que todo en la aplicación de un instrumento que yo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque debe valorarse con rigor y calidad ese instrumento. ¿Por qué? Porque me va a permitir recolectar información adecuada. Es una evidencia de un proceso de aprendizaje. Y entonces ahí es donde yo diré si es efectivo o no. Y es lo que muchas veces como directores llegamos a evaluar a nuestros docentes o a solicitarle. Ay, es que viera que Juan debe repetir. Ok, muy bien. Muéstrame las evidencias. No tengo. Ah, ok. Y el problema se iría cuando el papá venga y pida esas evidencias, esos documentos que me respalden esa situación. ¿Por qué? Porque la validez se refiere a que el instrumento debe medir realmente lo que se busca, ese aprendizaje esperado, ese aspecto objetivo de la evaluación. Y la confiabilidad es el grado de precisión
con que un instrumento me va a brindar información y que sea confiable. Es decir, el contexto, el espacio, el lugar donde se desarrolló ese proceso de evaluación fue el adecuado para el estudiante. Ahora, la validez podemos definir dos tipos, una validez de contenido o una validez de constructo. La validez de contenido me indica la correspondencia entre el aprendizaje esperado del evaluado y lo que la prueba contenía. Ahora, la validez de constructo se va a ir más que todo al instrumento. Ese instrumento me permitió interpretar de forma correcta lo que se le asignó. Y la mayoría de estos aspectos generalmente los valoramos cuando vamos a realizar una prueba, más que todo. ¿Por qué? Porque las pruebas deben ser acordes con un programa de estudio determinado, con el tiempo que se realizó, con la metodología de clase. Por ello es importante, y lo vamos a ver en la próxima unidad cuando hablemos de pruebas, la importancia de una tabla de especificaciones, de un cuadro, famoso cuadro de balanceo como lo llamábamos anteriormente. Y aprender a evaluar lo que debo evaluar, el cómo lo trabajé en clase y el cómo lo esperan los estudiantes. Entonces, ¿por qué es importante la evaluación? En resumen, porque en el momento en el que yo desarrollo un proceso de enseñanza, aprendizaje, un proceso de adquisición del conocimiento, me va a permitir identificar debilidades, fortalezas de la persona estudiante. Las debilidades, tratar de convertirlas en fortalezas. Las fortalezas, mantenerlas, hacerlas más fuertes de lo que son. Me permite tomar decisiones, no solo en cómo el trabajar con los estudiantes, sino en el establecer cuáles son las necesidades que tengo para mi planeamiento, para mi metodología. Siempre voy a basarme en la intención de las acciones que se deben llevar a cabo por parte del docente, para ayudarle en ese proceso de mediación pedagógica a el eje principal del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, y así poder hacer un logro exitoso de los aprendizajes esperados que se encuentran ¿dónde? En el programa de estudio. Nos permite estar al tanto de las deficiencias de conocimientos del estudiante desde un punto de vista previo que me arrojó la evaluación diagnóstica o durante el proceso, la evaluación formativa, o correr al final del mismo en la evaluación sumativa. Todo esto nos va a llevar a buscar la sana toma de decisiones, que es lo que busca todo el proceso de evaluación. Voy a adelantarles, para ya ir finalizando, un poquitito de la unidad 3. Como la próxima son instrumentos y técnicas, lo que vamos a trabajar un poquitito de esta temática, especialmente con la parte de
lo que es una lista de cotejo, que lo mencioné anteriormente y que me permiten recabar información y que era el instrumento más adecuado para autoevaluaciones o coevaluaciones. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, aquí jugamos nada más con el sí o no. Sí lo logró, no lo logró. Sí lo conoce, no lo conoce. Sí lo domina, no lo domina. Entonces, la lista de cotejo puede ser de tipo cualitativa y es en la mayor frecuencia que nos la encontramos. ¿Por qué? Porque se basa con un criterio dicotómico. ¿Qué es un criterio dicotómico? Que nada más digo sí o no. ¿Tiene más criterios? No. Cuando los ponga a construir la lista de cotejo, muchas veces llegan a cometerme el error de ponerme logrado en proceso no logrado. Y entonces, ese logrado, no logrado, ese en proceso, no me correspondería a la función dicotómica de una lista de cotejo. Entonces, recuerden y basen cuando veamos el ejemplo, siempre debe existir para que el estudiante se autoevalúe, para que se coevalúen o para que yo haga una heteroevaluación que yo no aplicaría a una lista de cotejo, una heteroevaluación, me permite identificar lo logró o no lo logró. Muchas veces lo utilizamos en los procesos de observación, más que todo. ¿Por qué? Porque reitero, es más fácil de calificar, es más fácil de llegar, es más fácil de observar. Ventajas, fácil de usar, es rápido. Los resultados se tabulan y se contabilizan de una manera muy rápida. No permite la subjetividad porque no puedo decir como en una escala numérica, es un 5, es un 4, es un 3, es un 2, es un 1. O en un registro del desempeño, cuando tiene el 3, ¿qué características debía tener el estudiante para obtener el 3, un 2, un 1 o un 0? La desventaja no permite identificar conocimientos medios o proceso. Por eso les dije, no podemos poner en una rúbrica, en una lista de cotejo, logrado o no logrado en proceso. El en proceso no aplica en la lista de cotejo. Y al final las recomendaciones, pues una línea por indicador, siempre hay que tratar de marcar lo correcto, más que la realizan estudiantes para sí mismos o para compañeros por lo general. Los indicadores deben ser bien claros y es importante cómo discutir esos resultados. ¿Qué partes debe tener? Y este es otro error que me han cometido en instrumentos de evaluación cuando los pongo a construir uno. Y es que siempre lleva un encabezado. Un encabezado es la parte administrativa, desde el nombre del centro educativo, el nivel, el ciclo, el nombre del docente, un espacio para el nombre del estudiante, la fecha que se aplicó, entre otros aspectos generales. El objetivo, ¿para qué quiero yo aplicar esta lista de cotejo? Y las instrucciones, pues si es una autoevaluación, las redacto conforme a lo que el estudiante lee. Instrucciones, momento importante, la redacción. Y aquí es donde entra el agente, porque si yo se la voy a decir, chicos, van a autoevaluarse, esa instrucción debe estar redactada en primera persona. El presente tiene instrumento, tiene como fin que yo pueda identificar X cosa. Si es una coevaluación, el presente instrumento tiene como fin identificar que su compañero estudiante tal cosa.
Y si es una heteroevaluación, el presente instrumento tiene como fin que la persona docente pueda identificar en la persona estudiante X cosa. Ahí es lo delicado de construir un instrumento. Los instrumentos son muy fáciles de hacer. El problema es, o la dificultad o la barrera que tenemos cuando construimos uno, es la redacción y el no tener cuidado a quién va dirigido. Entonces aquí tengo un ejemplo. Encabezado, parte administrativa. Vamos a hacer un ejemplo de matemática, por ejemplo. Entonces, encabezado, datos administrativos. Escuela, Manuel Ávila Camacho, Oriamuno de Cartago. ¿Qué instrumento voy a hacer? Una lista de cotejo. ¿Qué instrumento voy a hacer? Una escala numérica. ¿Qué instrumento voy a hacer? Una rúbrica. ¿Qué instrumento voy a hacer? Una escala del desempeño. Nombre del estudiante para identificar de quién es el instrumento que se está evaluando. Vean ahí, palabra clave, coevaluación. Yo voy a evaluar un compañero. ¿Cómo debe estar redactado todo? Como una persona que evalúa al compañero. Asignatura matemática. Nivel séptimo año, tercer ciclo, sección 7X, tercer periodo. Ahora vamos con el objetivo. Identifica de manera correcta los elementos del círculo para calcular su circunferencia y su área. Entonces, yo aquí me puse a imaginar que puse a los chicos a identificar todos los elementos del círculo, los puse a calcular su circunferencia, su longitud de circunferencia y los puse a calcular el área de la figura. Punto. ¿Por qué es importante una lista de cotejo en un objetivo, en un aprendizaje esperado de este tipo cuando lo hago como autoevaluación y coevaluación? Porque me va a ayudar a identificar si el estudiante lo hace, no lo hace, sencillo y fácil de reconocer por sus compañeros. Que el perímetro de el círculo o la longitud de circunferencia del círculo medía 24,2 y al estudiante no le dio ese resultado, fácil y sencillo, marco no. Entonces, muy bien, cojo yo la lista de instrumentos coevaluados por los estudiantes y empiezo. Juan, muy bien. Pedro, muy bien. Esteban, muy bien. Ana, muy bien. Johnny, muy bien. Silvia, muy bien. Andrea, muy bien. Pablo, ay, mira, Pablo no me logró dominar el área. Juan no me logró dominar el área y tampoco la longitud de circunferencia. Santísima. Ana no me dominó nada. Esa es la importancia de un instrumento. Porque ¿cómo le llamamos a ese instrumento? Evidencia. Y si algún día un padre de familia llega y me indica qué pasa, se logra. Tengo evidencias para. Tengo evidencias para poder decirle, papá, su hijo tiene estos problemas. Instrucciones. ¿Cómo las redactaba? Con base a la coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación, o sea, el agente que yo establecí. Entonces,
Era una coevaluación. Va dirigida a, yo evalúo a. Entonces, a continuación, se le brinda una serie de experiencias que su compañero, compañera, ay, mira, yo voy a evaluar a mi compañero. Es una coevaluación. Debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Era identificar las partes del círculo, perdón, los elementos del círculo, la circunferencia y el área. Cada rasgo tiene dos criterios. ¿Cuáles eran los criterios? Sí, no. ¿Por qué? Porque una lista de cotejo es dicotómica. Marque con una X en el espacio que representa el logro o no de la actividad solicitada. Favor, ser honesto en su calificación. ¿Por qué? Porque estoy evaluando a un compañero. Cada sí vale 10 puntos. Esto es porque me va a ayudar a identificar que también está el compañero. Entonces, criterios dicotómicos, sí, no. ¿Qué debo contemplar? ¿Cuántos rasgos voy a evaluar? ¿Cuántos criterios voy a utilizar? ¿Y qué significan esos criterios? Los rasgos es el que vamos a evaluar. Los criterios valorativos me van a identificar si es un excelente, un muy bueno, bueno, regular, deficiente, siempre, muchas veces, pocas veces, nunca, pero eso se refiere más que todo a el puntaje que yo le doy. Y aquí va el ejemplo. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? El dominio de los principales elementos que están presentes en una circunferencia, el cálculo de la circunferencia y el cálculo del área. Y entonces, ¿qué era una coevaluación? ¿A quién evalúo? A mi compañero. ¿Cómo es mi compañero, él o ella? Entonces vean que los rasgos están escritos en tercera persona, singular, porque se refiere a él o ella. ¿Él identifica la zona interior del círculo? ¿Sí o no? ¿Él identifica el exterior del círculo? ¿Sí o no? ¿Él reconoce los elementos del círculo? ¿Sí o no? ¿Él establece cuál es la relación de un radio con un diámetro? ¿Sí o no? ¿Sabe calcular la longitud de la circunferencia? ¿Sí o no? ¿Aplica el cálculo del área? ¿Sí o no? Si fuera una autoevaluación, me evalúo yo a mí mismo, identifico la zona interior del círculo, yo identifico la zona del círculo, yo identifico el exterior del círculo, yo reconozco los elementos del círculo, yo establezco la relación radio-diámetro, yo aplico el cálculo de la circunferencia, yo aplico el cálculo del área. Si fuera una heteroevaluación en tercera persona, el estudiante identifica la zona interior del círculo, el estudiante identifica el exterior del círculo, el estudiante reconoce los elementos del círculo, el estudiante establece la relación radio-diámetro, el estudiante aplica el cálculo de la circunferencia, el estudiante aplica el cálculo del área. Ahora, recuerden que si nos devolvemos 2 diapositivas atrás, decía ahí al final, cada sí tiene un valor de 10. ¿Por qué? Porque si yo digo que cada sí vale 10, el estudiante puede sacarse 60 puntos según esta lista de cotejo. Entonces, los 60 puntos me indican excelente. Reconoció solo 5. Ah, muy bueno. 4, 3 fue bueno. 2 está regular. 10 o 0 deficiente.
Entonces, esto me va a permitir, sin necesidad inclusive de esos criterios valorativos que no son necesarios, contabilizándolo sí o no, aprender a reconocer qué tan bien está el estudiante. De estos 6 criterios me preocuparía mucho un 4 no. ¿Y cuál sería la sana toma de decisiones? Lo que yo voy a hacer después de revisar estos resultados de estas listas de cotejo que me dieron los estudiantes. Muy bien, será un adelantito de la próxima lección, que igual vamos a repasarlo, nada más que ya va a ser un repaso más global, para que se les quede con la idea. Importancia de ese instrumento, nunca olvidar ni de ese, ni todos los que tengamos que elaborar en la tarea 3. Lo importante es, 1, siempre todo instrumento lleva un encabezado. 2, lleva un objetivo para saber qué estoy evaluando. Lleva instrucciones, porque si es para el estudiante o por cosas del destino, yo como docente me incapacité y llega otro, que el docente nuevo sepa a qué corresponde eso. Porque en mi planeamiento dice que yo voy a aplicar una lista de cotejo. Tarea número 2. Dice que van a leerme de manera comprensiva el tema 2, que se refiere a las tipologías de la evaluación de los aprendizajes, por su funcionalidad, diagnóstica formativa sumativa, o por su agente, auto, evaluación, coevaluación, heteroevaluación. La participación en las tutorías virtuales de forma sincrónica, pues obviamente nos ayuda a aclarar las dudas, pero igual les va a quedar grabada y se les va a enviar para que ustedes puedan reforzar la temática que se les está presentando. Como es costumbre, elaborar una portada con base a la temática que se está desarrollando. No, una portada con los datos de nombre de la universidad, asignatura, código, nombre de la actividad, nombre de la persona docente y número de cuenta. Letra Arial 12, espacio interlineado 1.5. Una introducción de una página exacta, completa, donde van a desarrollar con 3 ideas los beneficios que contrae la evaluación de los aprendizajes para la persona docente. ¿Por qué la evaluación de los aprendizajes es importante para la persona docente? ¿Por qué la evaluación de los aprendizajes es importante para la persona estudiante? Y vamos a hacer esquemas. En el esquema número 1 me van a hacer 5 características de la evaluación de tipo diagnóstica. En el esquema 2, 5 beneficios de la evaluación, que 5 características de la evaluación formativa. Y un tercer esquema, 4 características de la evaluación sumativa. Son 3 esquemitas que me tienen que hacer como primera parte. Ahora, una vez que ustedes realizaron ese esquema, van a hacerme un escenario. ¿Qué es un escenario? Un ejemplo o caso, donde explique 3 ideas de cómo utilizaría cada una de estas funciones de la evaluación en el proceso de construcción del conocimiento en informática educativa. Entonces, ese caso es, por ejemplo, el profesor Juan desarrolló para el inicio de curso lectivo una evaluación diagnóstica acerca de los aspectos importantes que debe dominar la persona estudiante con respecto al programa de Scratch. Por tanto, le solicitó abrir el programa de Scratch, recuerden la primera tablita que les puse, en la cual debían crear un escenario de una carrera de caballos donde habían 5 caballos de distinto color que debían avanzar a diferente velocidad y al llegar a una línea de color rojo, por ejemplo, iba a decir ganador. Entonces, ahí ya está mi evaluación diagnóstica.
¿Qué quería yo evaluar en esa evaluación diagnóstica? La apertura de Scratch, la creación de un escenario, el manejo de disfraces, el movimiento de los disfraces y el uso del color, la programación de un color y el uso de cuadros de diálogo. Y con base a eso construyo un instrumento con un cuadro resumen, que era como la bitácora que estaban trabajando, que es la parte 9. Entonces, ¿cómo podrían hacerlo por aparte? Escenario, evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa, o escenario, instrumento, escenario, instrumento, escenario, instrumento. Ya vimos las listas de cotejo. Podríamos jugar con eso. Podríamos jugar con eso y hacer una lista de cotejo. Luego van a analizar la evaluación por agente, los 3 tipos, con la elaboración de una propuesta educativa. Entonces, ¿qué van a hacer? Un cuadro sinóptico que incluya para cada tipo de evaluación, que es 3 funciones y un instrumento que se podría utilizar. Entonces, la evaluación de tipo autoevaluación es la evaluación que realiza el estudiante a sí mismo. Funciones: identificar por parte del estudiante su nivel de aprendizaje, reconocer las barreras que posee como estudiante, desarrollar en el estudiante la honestidad, ya que se está evaluando a sí mismo. Un instrumento de evaluación asociado: la lista de cotejo. ¿Ven? Fácil y sencillo ese cuadro resumen o cuadro sinóptico. Y la propuesta educativa lo que requieren es un ejemplo práctico, por ejemplo, dentro del contexto educativo donde se explique al menos con 3 ideas cómo la persona docente puede utilizar el análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los tipos de evaluación. Entonces, una propuesta de cómo uso yo. Una propuesta es cómo uso yo los resultados que me dio la evaluación. Entonces, devolvámonos al que les acabo de explicar, de la coevaluación de matemática, por ejemplo. Ustedes lo tienen que hacer con base a la asignatura de informática educativa. Pero, por ejemplo, la coevaluación, ¿cómo puedo utilizar yo los resultados? Ok, yo puedo, con el instrumento que me entregaron los estudiantes de la calificación de sus compañeros, tomar las evidencias de cuáles son los conocimientos que la persona estudiante tiene, cuáles son sus debilidades, y con base a estas debilidades poder desarrollar actividades de reforzamiento para que el estudiante pueda mejorar esa debilidad. Y hace lo mismo con la autoevaluación, cómo podríamos utilizar esos resultados, y la heteroevaluación. Pueden utilizar imágenes, ilustraciones, fotografías para el desarrollo de cada uno de los aspectos de este portafolio. Es un portafolio que lo hacemos en Word. Entonces, nada más ir anotando todas esas características, y si ustedes quieren meter una imagen, pues perfecto. Al final hacemos una conclusión de una página entera que vengan 3 ideas de la importancia de la validez y la confiabilidad en un instrumento de evaluación. Importancia de las referencias bibliográficas, el foro de dudas, el número de teléfono, el correo interno, el correo de OKU, el correo electrónico. Y lo que siempre les he recalcado, siempre saquen un ratito para revisar la rúbrica que se les está presentando para poder lograr el fin del trabajo y comprobar por ustedes mismos de manera de autoevaluación si utilizaron todo lo que se estaba solicitando. Es importante recordar que para que una carrera tenga un fin, pues siempre debemos tener un inicio. Y van a haber momentos en los que nos cansamos, va a haber momentos en los que vamos a necesitar agüita, va a haber momentos en los que vamos a decir, no, ya no voy a completar, no voy a llegar a esos kilómetros. Pero si existe aptitud, así sea un poquito más lento, así sea un poquito más extendido, así sea más
cansado, seremos siempre capaces de lograr esa meta. Recordarles que esta tutoría quedó grabada y que en los próximos días se las voy a hacer llegar por correo interno para que la puedan reforzar y que con toda confianza, cualquier duda que tengan, con demasiado gusto, como siempre, les agradezco por haberse conectado. Me voy a quedar un ratito después de la grabación, de tener la grabación, me voy a quedar un ratito para aclarar dudas si las tienen. Y de lo contrario, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Siempre a sus órdenes, su tutor, Alejandro Morales. Estoy para servirles y reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, José.